Buenas, le doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión vamos a ver las operaciones con números enteros, los números racionales, los números irracionales y en total los números irracionales. Es una de las características básicas que vamos a tener que visualizar. En este aspecto tenemos cuatro conjuntos, pero realmente son subconjuntos de los números reales. Los números enteros, que se representan con una z. Los enteros, dentro de los enteros están los naturales, que se representa con una n. Los racionales se representa con una q, un slash. Como le había indicado, ese slash significa conjunto, es decir, los elementos que están ahí representan conceptos numéricos, que es algo muy importante a la hora de desarrollar cualquier tipo de operación. Los irracionales se representan con una i, y los reales serían con una R, que sería el conjunto de todos. Una forma de representar de todos estos conjuntos, tenemos que manejar un contexto. Primero, los enteros son los positivos y negativos sin decimales. O sea, los enteros vamos a encontrar dentro de su conjunto todos los números que vengan en negativo en forma consecutiva, forma cardinal, sería, digamos, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, puntos sucesivos. Estos que están acá representan los naturales, que en otro video ya lo habíamos representado y con sus características, ¿verdad? Algo importante, z se subdivide en varios conjuntos. Está z más, que son solo los números positivos sin el 0, o sea, y sin decimales, entonces el z más comenzaría con el primer número, que sería el 1, 2, 3, etc. Se encontraría también dentro de los conjuntos de z, que sería un subconjunto, el z menos. ¿Quién serían los z menos? Obviamente van a ser los negativos sin el 0. O sea, el z menos estaría los infinitos, que a la izquierda, menos 3, menos 2, menos 1. Y obviamente dentro de este subconjunto estaría el 0 como un subconjunto en proceso. O sea, z lo podemos representar como la unión de z más, unión z menos, unión con el 0. O también podemos combinar estos dos, que sería n. Entonces z lo podríamos ver como los conjuntos naturales, unión con los z menos. Son características básicas que tenemos que manejar. Para eso tenemos que tener también el concepto de subconjunto. O sea, yo puedo decir que n es un subconjunto de ¿quién? De z, porque está dentro de z. Pero yo no puedo decir que n sea un subconjunto de z más. ¿Por qué? Porque z más no tiene el 0. Es decir, n es mucho más grande, tiene mayor cardinalidad, mayor elementos que z más. No puede ser muy grande porque el sentido del infinito hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cuáles son las características? Entonces, aquí decimos que no es un subconjunto. ¿Qué podemos decir entonces? Decimos que z menos es un subconjunto de z. Z más es un subconjunto de ¿quién? De z. El 0 como subconjunto es un subconjunto de ¿quién? De z. El n es un subconjunto de ¿quién? De z. Y puedo decir que z más es un subconjunto de n. Características básicas primordiales que tenemos que manejar sobre los conjuntos. Los números racionales. ¿Quiénes son los números racionales? Son fracciones, los enteros y decimales finitos y periódicos. O sea, ¿qué son los decimales finitos? Los decimales finitos son aquellos como el 0.35, o sea, que tiene un fin, 0.125. El 1 medio, yo sé que es 0.5, por eso se le llama es racional. Primero porque es fracción, porque ahí a la hora de dividirlo me da finito. Y infinito, como un tercio, 0.333333. Y periodo porque se le pone un slash, una raya, que esa raya representa infinito, que es un periódico.
Entonces, ¿qué podemos también manejar en estos aspectos? O sea, los Q, en Q es la unión de Z, unión ¿con quién? Con las fracciones. Y dentro de las fracciones están las fracciones decimales finitos, como le dije a ustedes, un medio que es 0.5, y los decimales infinitos. ¿Como cuáles decimales infinito? Periódico, perdón. Un, digamos, un tercio, que es 0.333333, o sea, infinito periódico. Periódico como un tercio, que sería 0.333333. Estas son las características básicas que tenemos que manejar. ¿Qué otro concepto tenemos que manejar? El concepto de subconjunto. O sea, yo puedo decir que n es un subconjunto de ¿quién? De q. Yo podemos afirmar que z es un subconjunto de ¿quién? De q, y con todas sus características. O sea, z menos es un subconjunto de q, z más es un subconjunto de, subconjunto no es pertenece, de q. Que podemos afirmar aquí, z más hasta el mismo 0 como subconjunto, es un subconjunto de q. Características básicas que tenemos que manejar. Otra sobre los números irracionales. ¿Cuál es la característica de los números irracionales? Tenemos que manejar un concepto básico. Los números irracionales es un conjunto totalmente aislado con los demás. O sea, los números irracionales no son subconjunto de Q, ni al revés, Q no es un subconjunto de I. O sea, los elementos que están en Q y los elementos que están en I no se relacionan. En ninguno. Entonces, los irracionales, los más típicos que pueden haber en los irracionales son las raíces no enteras o no racionales, como raíz de 3, menos 5 raíz de 2, que al final dan a muchos decimales. Los decimales infinitos, no periódicos. El pi, increíblemente uno dice que pi es 3,14. No, pi es un número racional. ¿Por qué? Porque es infinito. Pi es 3,14, 92, es 65, 4 y un montón de elementos más que en ningún momento se va a repetir. Otro elemento que vamos a ver aquí es Euler, que también es otro número muy común, 2.71, 72, un montón de decimales más. Y otros, está lambda, sigma, existen muchos números irracionales que no tienen un fin. Características básicas que en los irracionales ningún subconjunto de Q es subconjunto de los irracionales. Por ejemplo, N no es un subconjunto de ¿quién? De los I. Z y ninguna de sus características no es un subconjunto de I. Q, obviamente, como lo dijimos anterior, no es subconjunto de los irracionales. Irracionales no es un subconjunto viceversa de ninguno de los demás. Esas características básicas. Los reales, el papá de los tomates. Los reales son es la unión de todos los otros conjuntos. Entonces, dentro de los reales estarían los racionales, unión, los irracionales. Ese sería el conjunto de los números reales. Serían todos, excepto algunos casos, porque el raíz de menos 1 no pertenece a los números reales. Entonces no podemos decir que son todos los números. No, hay otro conjunto, raíz de menos 1, que en estos cursos, o raíz de menos 7, que tampoco pertenece a los números reales, pero sí pertenece a los números complejos. Pero los complejos es un conjunto que no se va a ver en el área de administración ni en el área de economía. Es algo que tenemos que tener claro a la hora de desarrollar este tipo de condiciones. Entonces, al conocer esta teoría, podemos hacer como una gráfica, aunque no se puede representar a nivel de un diagrama de flujo. Entonces uno puede decir que existe un conjunto, entre comillas, puede ser pequeño, pero no es pequeño, no existe el sentido de pequeñez en estos casos, que lo vamos a representar con n, o sea, son números naturales, el 0, el 2, el 8,
el 139, 38, etcétera, son los números positivos. Podemos ver otro conjunto, subconjunto, que es un poquito más grande, que sería el Z. El Z podemos poner aquí dentro de este otro, pongamos que sea este poquitito acá y sucesivamente. Y el 0 no es que esté ahí solito, sino este sería Z, Z más, que no está unido el 0. El Z, aquí estarían los negativos. Que estos negativos aquí que están afuera serían Z menos. Hay otro gran conjunto que sería el conjunto de los números racionales, que aquí estarían las fracciones, los decimales periódicos, los decimales finitos, 0.42, etcétera, fracciones negativas, etcétera. ¿Por qué no están dentro de las fracciones de Z? Porque dan decimales y los decimales no pueden ser Z. Están los irracionales, que lo podemos poner aquí en otro conjunto totalmente aparte. Está la raíz de 3, está 5pi, está menos 7 Euler, y etcétera, montones más. Y el todo significa que todos esos elementos juntos, no existe un espacio, y en ese espacio como que no existe, sería los números reales, que sería el conjunto de todos los números que existen conocidos dentro de esta área. Entonces esto es como un resumen general a la hora de trabajar con los números reales. Entonces es importante que lo visualicemos, que tiene sus conjuntos, su conjunto tiene algunos elementos con características básicas, entonces igual sus operaciones, que sus operaciones lo vamos a ver en el proceso, pero necesitan saber el concepto de pertenece, los números pertenecen, los conjuntos son subconjuntos, o están contenidos dentro de los conjuntos. Entonces les agradezco mucho de antemano por la atención y nos vemos en otros cursos. Chao, un placer.